Buenos días, soy la doctora Ingrid Estrada Bellman, soy neuróloga y el día de hoy vamos a revisar el octavo par y los pares craneales bajos. La parte que vamos a revisar del octavo par corresponde específicamente a la parte coclear. Y de los pares craneales, bueno, vamos a hablar sobre el noveno, que corresponde al nervio glosofaringeo, el nervio vago, que es el décimo, el onceavo, que es el nervio accesorio, y el nervio hipogloso, que corresponde al doceavo par craneal. Para quienes han llevado otorrinolaringología, pues bueno, estaremos familiarizados con la anatomía y la parte del octavo par. Pero bueno, en esta clase nos concentraremos la parte coclear, la auditiva del octavo par. La parte vestibular lo van a ver en otra clase, pero por lo pronto, bueno, en esta fotografía vamos a ver importantemente la relación que guardan en el oído interno del nervio facial con el nervio vestíbulo-coclear. Aquí entonces vamos a valorar en el oído interno el conducto coclear membranoso que está en su interior, los receptores de la audición que forman el órgano de Corti y el vestíbulo que está conformado por el utrículo y el sáculo que dan la función del equilibrio. Cuando nosotros nos aprendíamos de memoria la sinapsis, bueno, ahora vamos a ver qué importancia clínica tiene. Nosotros los neurólogos, para definir la integridad de la vía del octavo par, pues usamos estudios neurofisiológicos que nos permiten ver esa integridad y que esto es para establecer el sitio de la lesión, del bloqueo, pues bueno, hacemos entonces potenciales evocados auditivos en donde damos estímulos auditivos y medimos el tiempo que se tarda en llegar ese estímulo hasta la integración en el área auditiva a nivel de la corteza. Pero bueno, estamos hablando entonces que la primer sinapsis es el ganglio espiral. La segunda sinapsis la forman los núcleos cocleares ventral y dorsal, y estas fibras bien pueden seguir por el mismo lado o cruzar el cuerpo trapezoide vía lemnisco-lateral. Estas tienen una relación bien importante con las estrías medulares del cuarto ventrículo y estas van a través del lemnisco lateral opuesto. La tercera sinapsis, bueno, corresponde al colículo inferior y la cuarta sinapsis finalmente corresponde al núcleo geniculado medial, a las radiaciones auditivas vía proyección cortical primaria y al área auditiva. Esto es, cuando ustedes van a la universidad, ustedes tienen una ruta y ya ustedes tienen muy bien medido el tiempo que se tardan en llegar de un lugar a otro. Cuando ustedes tienen cierto atraso, ya sea por un choque o ustedes ya saben delimitar en qué lugar fue donde hubo el problema. Esto es lo mismo con los estudios neurofuncionales. Nos identifican en qué momento, en qué lugar hay un bloqueo o hay un retraso en esta conducción. Esta diapositiva me gusta mucho porque nos muestra esa relación del cerebelo y el tallo. Y los anatomistas fueron perfectamente organizados en el sentido que ellos iban describiendo los pares craneales. Si ustedes se fijan, va en un orden descendente de los pares craneales. Es decir, no vamos a ver el primer para abajo y el quinto arriba. O sea, tienen un orden. La secuencia que tienen del primer, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, onceavo, doceavo par craneal, pues tienen un orden. Y entonces de tal forma que los oculomotores los podemos identificar fácilmente en la estructura que corresponde al mesencéfalo. Y mientras tanto, el quinto, el sexto, el séptimo y el octavo vienen a formar parte del el bulbo, que es este panzoncito. Y bueno, los pares craneales bajos, y los pares craneales bajos vienen a ser el bulbo,
y que bueno, que son prácticamente del 9º al 12º. Pero aquí un punto importante a recordar es aquí, este triangulito que vemos aquí corresponde al cuarto ventrículo y las estructuras que tienen una relación muy importante en este ángulo pontocerebeloso y en este piso del cuarto ventrículo están el sexto, el séptimo y el octavo par. Y algo muy interesante es que a este nivel es muy difícil encontrar lesiones aisladas, por ejemplo, del sexto o del séptimo o del octavo par. Pero, y aquí algo también que ustedes pueden ver en esta imagen, es que el séptimo par craneal abraza al sexto par. Entonces, bueno, esa relación tan directa con el sexto y el séptimo es que cuando nosotros veamos un paciente que tiene un séptimo, antes de considerarlo una lesión, una parálisis de Bell, de las que frecuentemente nosotros encontramos en la práctica clínica, descartar que no esté a nivel de tallo cuando está acompañado de un sexto par y de un séptimo y también de un octavo. ¿Qué consideraciones tenemos que tener? Las fibras que alcanzan la corteza son a ambos lóbulos temporales, por lo que entonces las lesiones centrales tienden a dar una pérdida bilateral de la audición. Y en cambio, bueno, cuando nosotros tenemos una lesión del oído, por ejemplo, algo que corresponde ya a algo periférico, entonces eso sí está más lateralizado o es más unilateral esa pérdida de la audición. ¿Qué podemos hacer cuando nosotros revisamos un paciente? Podemos hacer desde el simple interrogatorio que el familiar nos diga que ha visto que grita más o que le sube más al teléfono o a la televisión. Simplemente al momento de que nosotros estamos tronando los dedos, que escuche de la misma forma el chasquido de los dedos, tanto en el lado derecho como el izquierdo. Pero ya, bueno, con los instrumentos que nosotros tenemos como médicos, la exploración del diapasón de tono medio, que sería la de 256, que es la que mejor nos ayuda para revisar el Weber y el Reine. Recordando entonces que la conducción aérea es mayor que la conducción ósea en condiciones normales. Pero bueno, ¿cuándo hacemos un audiograma? El audiograma es un estudio que uno, si quiere, es muy obsesivo y quiere sacarse muy bien, a lo mejor vamos a estar inquietamente apretando el botoncito del audiograma antes de tiempo. Y entonces no es de los mejores estudios para realizar y no toda la gente nos va a cooperar. Pero bueno, si nosotros queremos no solamente ver la parte auditiva, sino también la parte vestibular, no nada más valorar lo coclear, sino lo vestibular. Podemos incluso hacer pruebas calóricas con una representación eléctrica de esta respuesta vestibulocular, y esta medición cuantitativa se llama electronistagmografía. Y en ocasiones, bueno, vemos la electronistagmografía justo con la audiometría y con la timpanometría, y esos tres estudios pues nos dan más información que la simple audiometría. ¿Qué otros estudios podemos realizar? Bueno, lo comentábamos para ver la integridad de la vía auditiva, los potenciales evocados auditivos y los potenciales evocados auditivos en quienes nos sirven. Por ejemplo, en niños o en personas adultas mayores que no nos ayudan mucho al realizar, no cooperan mucho al momento de hacer los estudios. En este caso también los potenciales evocados auditivos son una herramienta útil cuando nosotros tenemos un paciente con alteración del estado de la conciencia y queremos ver esa integridad de la vía auditiva, ver qué tan deaferentizado está el paciente. Y bueno, la resonancia del cerebro, cuándo tomarla o cuándo decidir y por qué no un TAC. Un TAC, como estamos hablando de fosa posterior, que es tallo,
tallo cerebelo. El TAC por el hueso nos da artefacto y no es el mejor método para revisar la fosa posterior. Por lo que se sugiere, cuando nosotros investigamos si hay alguna anormalidad a este nivel, mejor una resonancia de cerebro con cortes sagitales. Un día llega una paciente que presenta un estrabismo, pero bueno, el motivo de consulta era una parálisis facial periférica del lado derecho. Y la paciente al momento de revisarla, pues nos dimos cuenta que no traía un estrabismo, traía una endotropia, pero era por una parálisis del sexto par. La paciente no podía abducir el ojo. Estamos hablando del ojo del lado derecho, ipsilateral al séptimo par. Y al momento que la revisamos también nos dimos cuenta que la paciente tenía hipoacusia bilateral y asimétrica, más del lado derecho, más importantemente. Y la paciente nos insistía que ella siempre había estado así y que la hipoacusia era porque de niña le dieron aminoglucósidos que le habían causado daño, ototoxicidad. Le insistimos en que se hiciera una resonancia de cerebro porque pues ya iba el combo, sexto, séptimo y octavo, y la paciente se negó, se fue de la consulta y a las 3 meses después regresa con una marcha hemiatáxica, cefalea, y finalmente la tuvimos que hospitalizar para hacerle estudio de imagen y encontramos una lesión muy semejante a esta que vemos en esta imagen, y lo que tenía la paciente era un neurinoma del acústico. Yo creo que de las cosas que nosotros tenemos que recordar importantes dentro de la patología del octavo par es siempre considerar esta asociación del sexto, séptimo y octavo par craneal, y que, bueno, cuando van juntos, una cefalea y no necesariamente la marcha hemiatáxica, necesariamente tendríamos que descartar una lesión a este nivel, al nivel del ángulo pontocerebeloso, y las causas más frecuentes definitivamente son los neurinomas del acústico. Vámonos al glosofaringio. Aquí, ¿qué hay que recordar? Bueno, que son fibras sensitivas y fibras motoras, y que también, bueno, tienen parte visceral que corresponden al gusto en el tercio posterior de la lengua, porque los 2 tercios anteriores los da el facial. También da sensibilidad al cuerpo carotidio, baroreceptores, quimiorreceptores aórticos, sensibilidad de la membrana timpánica, meato auditivo externo, piel en la unión de la oreja y la mastoides, faringe, amígdalas, paladar blando, y a nivel del ganglio petroso forma el tracto solitario en el bulbo. Clínicamente, bueno, nosotros recordaremos un término que se llama el síndrome del Arlequín o el síndrome de alterno, que ¿en qué consiste? Cuando nosotros tenemos lesiones corticales, nosotros vamos a tener una representación contralateral al sitio de la lesión. Es decir, si por ejemplo tengo una lesión en el lóbulo temporal derecho, la representación de la hemiparesia va a ser contralateral y va a ser en este caso hemiparesia del lado izquierdo. Pero por ejemplo, cuando nosotros tenemos una lesión en tallo, mesencéfalo, puente, bulbo, pues entonces vamos a tener un síndrome alterno. Es como el arlequín. El arlequín tiene pintada la mitad de la cara, por decirlo, del lado derecho, y la mitad del cuerpo del lado izquierdo. En este caso, lo que vamos a ver, por ejemplo, la representación de los pares craneales, por ejemplo, del mesencéfalo, si está en mesencéfalo del lado derecho, pues vamos a tener afección de los oculomotores del lado derecho con hemiparesia contralateral, o sea, del lado izquierdo. Y la lesión va a ser ipsilateral al sitio donde esté la lesión del par craneal. Si estamos en puente, entonces pues va a ser lo mismo. Los pares craneales del puente, o sea, ya sea el sexto, séptimo, octavo, quinto, bueno, quinto, sexto, séptimo y octavo,
Y estos van a ser, si la lesión está del lado derecho, va a ser ipsilateral, o sea, del lado derecho de la cara van a estar involucrados, y la hemiparesia va a ser contralateral. Y entonces así podemos encontrar en el libro de Adams un cuadrito en donde vienen todos los síndromes alternos, o del síndrome de Arlequín, en donde podemos ver que dependiendo del involucro de los pares craneales y del nivel afectado, van a denominarse con nombres diferentes. Y en bueno, el más representativo del bulbo y afección, si estamos hablando del noveno par, afección del noveno y del décimo par, hay un síndrome que se llama síndrome de Wallenberg. Este síndrome de Wallenberg es una lesión en bulbo por frecuentemente, de hecho esa es la causa más frecuente, una isquemia laterovulvar secundaria a una obstrucción de la arteria posterior, arteria cerebelosa posterior inferior. Y esto, bueno, entonces va a tener involucro del tracto espinotalámico, el noveno y el décimo, en la parte del núcleo ambiguo, el tracto espinal trigeminal y el pedúnculo cerebeloso inferior. Y eso entonces va a dar sintomatología que caracteriza a todo este tipo de tractos. Otro síndrome que se debe a lesiones extracraneales es el síndrome de Colet-Sicard, que entonces estamos hablando de lesiones que involucran al décimo, onceavo y doceavo. Y tenemos un síndrome retrofaringio, que es cuando está tomada ya la cadena simpática, y que se llama el Vernet Plus o la parálisis de Villaret. Por otro lado, hay que ver esta relación tan importante del seno petroso inferior, del nervio glosofaringio, del nervio vago, de la rama ascendente de la faringia, que son ramas de la meningia, en el nervio accesorio. Y estos, bueno, ¿dónde los vamos a localizar cuando vienen en combo? Específicamente aquí en el foramen de la yugular. Glosofaringio. ¿Qué se deben las lesiones del glosofaringio? Bueno, tumores en la fosa posterior, espacio retroparotidio, agujero de la yugular. Casi siempre estamos hablando de tumores que ven los otorrinolaringólogos, que también incluso nos pueden dar mucha información el simple hecho de pedirle que abra la boca y descartar que no traiga alguna tumoración faringea. Isquemia del territorio de la arteria meningia, de la arteria faringea ascendente, disección de la carótida interna, traumatismos cervicales, los ahorcamientos, cuando alguien llega con agitación psicomotriz por un intento de suicidio, llega vivo después de un ahorcamiento, hay que primero checar que no traiga fractura de cervicales y segundo, la disección de la carótida interna. Y por último, bueno, la neuralgia idiopática del glosofaringio. ¿Qué signos clínicos? Pues le pedimos al paciente que abra la boca, que diga para ver si hay caído de velo del paladar. Y bueno, cuando hay estafiloparesia, entonces estamos hablando del signo de la cortina o de Vernet. Al hablar, la úvula y la pared posterior de la faringe pues se va a desviar al lado sano. O sea, el lado sano al momento de la úvula, o sea, al momento de que nosotros estamos revisando la boca y por decirlo así, tiene estafiloparesia del lado derecho, el lado sano va a jalar a la úvula hacia o sea, lo va a jalar, ¿sí? Entonces se va a ir la úvula hacia el lado sano. Alteración del reflejo nauseoso abolido o disminuido comparado con el lado sano. Vamos a ver el nervio vago. El nervio vago es el rey de todo nuestro cuerpo porque tiene parte motora, parte sensitiva y parte vegetativa. Y es el rey de todo nuestro cuerpo porque recoge toda la sensación de glándulas del sistema gastrointestinal, recoge sensaciones de órganos inervados y emerge del bulbo por el surco colateral posterior y sale por el agujero rasgado posterior. Tenemos tres núcleos vulvares. Primero, el núcleo dorsal del vago, que nos va a dar función
al músculo liso de los bronquios, corazón, esófago e intestino, es propiamente motor. El núcleo ambiguo, que es el que da inervación al músculo estriado del velo del paladar y de la faringe, y los músculos intrínsecos de la laringe. Y por último, el núcleo solitario, que es compartido con el glosofaringio y recibe ramas gustativas de epiglotis y de vallécula. Los trastornos motores que afectan a la deglución, la motilidad del velo del paladar y de la faringe, y la lesión unilateral, bueno, la podemos encontrar o sospechar que está en el agujero rasgado posterior. Antes de pasar al laringio recurrente, bueno, en esta parte del vago, cuando nosotros como neurólogos enfrentamos alteraciones en el vago, específicamente vamos a hablar de problemas de la deglución, y esto es el término de disfagia. Si ustedes recuerdan, cuando llamábamos medicina interna, gastroenterología, pues nos dividían a la disfagia en 3 etapas: la de primera etapa, la de segunda y la de tercera. La de primera etapa es bien característica de tipo neurológico, y este es este tipo de alteraciones. El paciente tiene disfagia característicamente para líquidos y tiene disfagia de primera etapa. Paciente que siente como que se le regurgita el alimento. Y bueno, ya hablando de lesiones extracraneales, el laringio recurrente es el laringio inferior, y el que más se afecta es el más largo, que es el lado izquierdo. Estos pacientes casi siempre van a llegar primero con el otorrino porque tienen voz ronca, bitonal, tienen una lesión bilateral que tiende a tener una voz afónica y con disnea, aneurisma de la aorta torácica, tumores, adenopatías cervicales mediastínicas y traumatismos cervicales son las causas, entre otras. El laringio superior también tiende a dar una voz velada por parálisis del músculo cricotiroideo, y hay algo que tenemos que descartar, es que se trate de tumores del plexo del ganglio plexiforme. El 11º par, que es el espinal o el nervio accesorio, es predominantemente motor. Y aquí un punto importante: cuando nosotros vemos una lesión motora, pues bueno, lo que primero vamos a ver, datos de lesión de neurona motora inferior, serían fasciculaciones, atrofia, y bueno, en este caso pues podemos ver en disminución del reflejo mandibular. ¿Qué podemos ver? Por ejemplo, bueno, el borlas de la barba se puede ver con fasciculaciones y atrófico, pero específicamente, por ejemplo, el momento de girar la cabeza, nosotros le ponemos resistencia hacia un lado y hacia otro, inclinando, levantando los hombros, y ahí podemos hacer más evidente si hay una debilidad. El 12º par, bueno, es un poco más complejo, son muchos grupos musculares con funciones diferentes, y una de las lesiones que frecuentemente se da de este par craneal es cuando nosotros vemos un paciente que es sometido a una cirugía de cuello, específicamente en arterectomía carotidia, y vean la relación de la carótida con el asa del hipogloso. Entonces, un motivo frecuente de consulta es que el paciente acuda por una desviación de la lengua. Pero ¿hacia dónde se desvía la lengua? Si fíjense todo el grupo de montoneros, el geniogloso apelotona la lengua sobre sí misma, el estilogloso dirige la lengua hacia arriba y hacia atrás, aplicándola fuerte sobre el velo del paladar. El iogloso desciende la lengua al mismo tiempo que comprime lateralmente. El palatogloso dirige la lengua hacia arriba y atrás. El faringogloso, al contraerse, dirige la lengua hacia arriba y atrás. El amigdalogloso dirige hacia arriba la base de la lengua y la aplica contra el velo del paladar. El lingual superior eleva la punta de la lengua y al mismo tiempo la dirige hacia atrás. El lingual inferior dirige la punta de la lengua hacia arriba y hacia abajo y hacia atrás, y acorta la lengua. Entonces, bueno, si ustedes se fijan, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo bien clásico. Cuando nosotros tenemos un paciente con una parálisis facial, el lado sano jala al enfermo. Pero en este caso, si yo saco la lengua y son un grupo de montoneros, entonces no es nada más un grupo muscular.
Son muchos grupos musculares con muchas funciones y entonces cuando nosotros tenemos tantos montoneros y está débil, entonces el lado sano empuja al enfermo. Es decir, si yo tengo una lesión del hipogloso del lado derecho, entonces el lado sano, que es el izquierdo, va a empujar. Son puros montoneros que están empujando al débil. Entonces la lengua se va a desviar hacia el lado derecho. Cuando yo llevé la clase de neurología, hace como 31 años, el doctor Ricardo Rangel, cuando daba esta clase de pares craneales bajos, siempre decía que par craneal bajo es igual a un tumor retrofaringeo. Claro, esto ha cambiado. Sí es una buena posibilidad, es lo primero que pues podemos descartar fácilmente, porque lo demás que voy a mencionar pues es un poco más complicado de hacer un diagnóstico diferencial. ¿A qué me estoy refiriendo? A una polineuropatía múltiple, una meningitis tuberculosa, neurosífilis, VIH, carcinomatosis meningia, sarcoidosis y vasculitis. Y bueno, a mí me gustan mucho los challenge del New England. Y aquí viene un challenge que pone la fotografía en donde podemos ver, por ejemplo, un paciente que tiene desviación de la lengua. Pero bueno, aquí el análisis es, ¿está anquiloglósico? Pues no, porque si estuviera anquiloglósico, entonces no tendría esa capacidad de protruir la lengua. Glositis atrófica, pues no vemos cambios de coloración. Lesión de neurona motora inferior y Creutzfeldt-Jakob las podemos poner en el mismo paréntesis si quieren, porque ambas dos dan una lesión bilateral, no unilateral del espinal, perdón, del hipogloso. Y por último, la parálisis del hipogloso, pues esa es la respuesta. Estas son las referencias, las ligas que pueden ustedes revisar para cualquiera de los temas, la ILAE para epilepsia, la International Headache Society para cefaleas y dolor de cabeza, stroke para vascular, la Movement Disorders para Parkinson, trastorno del movimiento, el Aminoff para cuando ustedes quieran revisar un tema rápidamente. En especial a mí me gusta mucho el Aminoff para pares craneales, específicamente los oculomotores. Es un capítulo muy bonito y este es mi tweet en donde yo normalmente procuro tuitear temas de pues artículos interesantes e importantes. Y bueno, este es un buen libro de texto, Neurología Clínica del Dr. Rangel, por el Dr. Claudio Muñiz. Y gracias.